¿Qué son los FPS? ¿Qué son los hercios? ¿Qué es o cómo funciona realmente la resolución de las imágenes? ¿Sabemos estas cosas? ¿Sabemos cómo funcionan? ¿Sabemos lo que hacen realmente? Bueno, voy a intentar arrojar un poco de luz. Muy buena gente del otro lado, aquí Hippie1Salud y todos bienvenidos a este canal. Lo cierto es que llevaba mucho tiempo intentando hacer este vídeo para explicar un poquito lo que son estos tres parámetros que tan de cabeza nos traen a muchos jugadores. Y también tenía intención de explicar conceptos erróneos que la gente tiene con respecto sobre todo a los FPS. Pero me he dado cuenta de que son demasiados temas a tocar, son demasiados temas, y que lo mismo lo voy a tener que hacer en dos vídeos. Así que en este vídeo me voy a centrar simplemente en explicar lo que es todo el apartado técnico, solamente el apartado técnico, que son los hercios, los FPS y la resolución. Pero antes de empezar, vamos a hacer un pequeño ejercicio que nos va a servir de hilo conductor durante todo el vídeo. El ejercicio es muy sencillo. Vamos a tener dos ordenadores, el ordenador A y el ordenador B. El ordenador A tiene un monitor de 24 pulgadas a una resolución de 1920 x 1080, es decir, una resolución HD. El monitor funciona a 60 Hz y el procesador gráfico funciona a 60 FPS. El monitor B también es un monitor el ordenador B es un monitor de 24 pulgadas a una resolución de 1920 x 1080, es decir, HD, igual que el monitor el A. Y a diferencia, funciona a 120 Hz y el procesador gráfico del ordenador funciona a 120 FPS. Ambos ordenadores están emitiendo o están proyectando la misma imagen, una foto fija. ¿En cuál de los dos veríais mejor esta imagen fija? Es una foto. ¿En cuál de los dos veríais mejor la imagen? Responder. Tac, tic, tac. Nah, no os calentéis la cabeza. Seguramente la mayoría de vosotros habréis dicho que se va a ver mejor la imagen en el monitor, en el ordenador B, ya que tiene 120 FPS y 120 Hz. Pues lo cierto es que no es así. En ambos ejemplos, en ambos ordenadores, la imagen la vamos a ver exactamente igual. No habrá ninguna diferencia. Parad un segundito, no cortéis el vídeo. Sé que muchos de vosotros estáis diciendo, este tío no tiene ni puta idea. Si tiene el doble de hercios y el doble de FPS. No tiene ni idea de lo que está diciendo. Sí. Sé que lo estáis pensando. Pero ver el vídeo hasta el final y entenderéis por qué ambas imágenes se ven exactamente igual. Pese a que el monitor B y el ordenador B tiene 120 hercios y 120 FPS, tiene el doble, aún así se ven igual. Quedaros hasta el final y lo entenderéis. Y para explicarlo, vamos a empezar hablando de la resolución. Para la mayor parte de la gente, la resolución simplemente son esos dos números que podemos modificar en la mayoría de los juegos. Voy a intentar explicar qué es la resolución, y para eso vamos a centrarnos en lo más básico. No voy a entrar en lo que es el RGB ni nada por el estilo, simplemente voy a explicar lo que es la resolución tal cual. La resolución básicamente de toda imagen que vemos, tanto sea en un móvil como en una pantalla de ordenador o en un PC, son imágenes que están compuestas por millones de cuadritos. Cada uno de estos cuadritos se conoce con el nombre de píxel, que es la unidad básica, por decirlo de alguna forma, de toda imagen. Pues bien, en el ejemplo que hemos puesto en el ejercicio inicial, decíamos que los monitores eran de 1920 x 1080, es decir, una imagen HD. ¿Qué significa esto? Significa que esa imagen está compuesta por 1920 cuadros en horizontal y 1080 cuadros en vertical. Es decir, la imagen está compuesta por un total de 2.073.600 cuadros. El tamaño de los píxeles viene determinado también por el tamaño de la pantalla. A más grande sea una pantalla, para ver la imagen más nítida deberíamos de tener más cantidad de píxeles que en una pantalla más pequeña. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Imaginaos que tenemos un móvil que es en HD,
un monitor de 27 pulgadas de ordenador que también es en HD, es decir, resolución de 1920 x 1080, y un televisor de 100 pulgadas que también es en HD. Si nos encontramos a una distancia de 50 centímetros de cada uno de estos tres dispositivos, en el móvil nos será imposible o casi imposible ver los píxeles. En el PC, en el monitor de 27 pulgadas de PC, nos será muy difícil, pero en algún momento podríamos llegar a apreciar y enfocando bien, podríamos llegar a apreciar algo, como un perfil. Aquí podría haber un píxel, ¿no? Y obviamente si estamos a 50 centímetros de un monitor de 100 pulgadas, solo a 50 centímetros, sí podemos llegar a ver los píxeles. ¿Por qué? Porque en las tres pantallas existe el mismo número de píxeles, es decir, 2.073.600 píxeles en total. Pero claro, a más grande es la pantalla, esos píxeles tienen que ser más grandes, obviamente. Este problema se soluciona con la distancia. Alejándonos, resolvemos el problema de que vemos los píxeles, porque nuestra vista tiene limitaciones y a partir de ciertas distancias ya no percibiríamos estos píxeles. Así que tan importante es el tamaño como la resolución como la distancia a la que vemos. Un monitor, un móvil, si lo vemos en HD a una distancia de 50 centímetros, es perfecto, no tendríamos ningún problema. Un monitor de 27 o 24 pulgadas, si nos alejamos un poco más y estamos a unos 60 centímetros, también ya veríamos la imagen igual de nítida que en el móvil. Y por supuesto, en un monitor de 100 pulgadas a una resolución HD, tendríamos que alejarnos bastante más para verlo igual de nítido que lo veríamos en el monitor del PC y en el móvil. Nos tendríamos que alejar hasta casi 2 metros de dicho televisor para ver la imagen igual de nítida. Para entender esto y entender cómo ha evolucionado el tema de la resolución de las imágenes y cómo afecta el tamaño de los píxeles, vamos a irnos al pasado y vamos a usar a Mario. Vamos a ayudar de Mario y Super Mario Bros. Para entenderlo. En esta captura de pantalla del Mario de la NES, de la Nintendo Entertainment System, podemos apreciar perfectamente los píxeles. Esta consola tenía una resolución de 256 x 240 píxeles. Esto significa que tenía un total de 61.440 píxeles en pantalla. Como podéis ver en el monitor que estéis viendo, da igual en un móvil, en un PC o en un televisor, si estáis viendo este vídeo en cualquiera de estos dispositivos, veréis perfectamente los píxeles. De hecho, si nos centramos en la gorra de Mario, parece una escalera la gorra de Mario y el ojo es simplemente un cuadrado. El ojo no tiene apenas definición. Podemos ver los píxeles por todas partes. La resolución era muy baja. La cosa cambia cuando pasamos ya a la Super NES, a la Super Nintendo. La segunda consola de Nintendo, la consola de 16 bits, tenía una resolución máxima de 512 por 448, es decir, un total de 229.376 píxeles en pantalla. Esto es el doble de lo que tenía la NES y se nota ya que la gorra de Mario se ve muchísimo mejor, no tiene nada que ver. Aún así podemos apreciar todavía los píxeles, pero si nos fijamos con la anterior imagen de Mario, podemos ver que los píxeles tienen la mitad de tamaño, es decir, donde antes la NES ponía un solo píxel, ahora en el mismo espacio, en el mismo tamaño, la Super NES podía poner 4 píxeles. Esto afectaba obviamente a la nitidez de la imagen. La Nintendo 64 dio un salto en cuanto a la evolución de los píxeles, pero no mucho, tampoco os creáis. La Nintendo 64 tenía una resolución máxima de 640 x 480, es decir, podía llegar a poner en pantalla 307.200 píxeles. Se nota, la diferencia ya es muy apreciable, pero no os creéis que había muchísima diferencia, aún así se notaba bastante. Y luego pasamos a la GameCube, la cuarta consola de la gran Nintendo. Tenía una resolución de 800 x 600, es decir, 480.000 píxeles en pantalla. ¿Por qué Nintendo GameCube no tenía una mayor resolución? Bueno, pues lo cierto es que no dio un salto mucho más grande porque en aquel entonces, para cuando se diseñó la GameCube, los televisores de aquella época tenían una resolución máxima de 720 x 540. Y obviamente poner más resolución era innecesario. Ningún televisor la haría, eran monitores de 4 tercios.
Voy a hacer una pausa para explicar una cosa que es un detalle que mucha gente no se ha fijado nunca. Los televisores de antes eran de 4 tercios y los televisores actuales son de 16 novenos, pero poca gente sabe lo que significa realmente ese 4 tercios y ese 16 novenos. Era la relación del aspecto, es decir, por cada 4 píxeles en horizontal había 3 píxeles en vertical, y en los monitores actuales por cada 16 píxeles que tiene una pantalla en horizontal tiene 9 píxeles en vertical. Como podéis ver, a mayor resolución, más nítida es la imagen, porque realmente la resolución solamente afecta a eso, y que no es poco, afecta a la nitidez de la imagen. A más píxeles haya en una pantalla, más nítida será el perfil y el cambio de un color a otro, más nítidas serán los detalles, porque los píxeles son más pequeños. Claro, el número de píxeles siempre tiene que acompañar al tamaño de la pantalla, como os he dicho al principio. Si tenemos una pantalla muy grande, esta pantalla tiene que tener muchos píxeles, porque si no, se hace el famoso perfil de sierra que hemos visto, por ejemplo, en la NES, en la gorra de Mario, que era una escalera. Claro, eso se conocía como perfil de sierra. La definición no es muy detallada a menor resolución. A más resolución, obviamente, los cuadros, los píxeles son más pequeños, la línea, la división entre los colores se puede hacer más fina, y eso hace que nuestro ojo sea más difícil percibir dónde empieza un color y dónde empieza el otro, dónde está la línea, y lo vemos como una línea limpia, como una línea nítida. Esta es la resolución. La resolución solamente afecta a la nitidez de las imágenes. En el ejercicio que hemos puesto, los dos monitores tenían la misma resolución, por lo tanto, ambos monitores tenían la misma nitidez. En ese sentido, había un empate. Vamos ahora con los FPS, que esto ya sé yo que va a traer cola los FPS. Y llegamos a la parte más delicada, creo que del vídeo, que es hablar de los FPS. Voy a ir poco a poco y voy a intentar ser lo más claro y conciso posible. Vamos a empezar diciendo que el FPS, los FPS, es básicamente, se podría decir que es la unidad de medida básica en cualquier imagen que vemos, tanto sea en una televisión como en el cine. La diferencia es que las iniciales representan una cosa u otra dependiendo si la imagen es digital o si la imagen es de un celuloide. En el caso del cine, FPS significa fotogramas por segundo, y en el caso de una imagen digital como la que estáis viendo ahora en este vídeo, significa frames por segundo. Pero ambas cosas son lo mismo. Los FPS es la medida básica de medición del emisor. Los emisores, vamos a aclarar lo que es un emisor y lo que es un receptor. El emisor es aquel dispositivo que se encarga de crear la imagen, y el receptor es aquel dispositivo que se encarga de mostrar dicha imagen. En el caso de un ordenador, el emisor es la tarjeta gráfica, porque es el que se encarga de crear la imagen, y el receptor es el monitor, porque se encarga de proyectar la imagen que recibe del emisor. Mucha gente puede pensar que el monitor es el emisor porque es el que proyecta la imagen, pero no es así, ya que un televisor no crea la imagen, simplemente recibe la señal y la proyecta, no hace nada más, que no es poco, también se ha dicho de paso. Bueno, los FPS es para medir al que crea la imagen. Vamos a centrarnos en un ordenador, que es lo que nos trae un ordenador. Digo un ordenador, también vale para una consola. Pues bien, cuando decimos que un FPS, un ordenador tiene 60 FPS, o funciona a 60 FPS su tarjeta gráfica, estamos diciendo que ese vídeo que estamos viendo, por ejemplo, el vídeo que estáis viendo ahora mismo está a 60 FPS, ha sido grabado a 60 FPS y ha sido creado a 60 FPS. Esto significa que cada segundo que estáis viendo este vídeo, que estáis viendo mi cara, que estáis viendo demás, cada segundo está compuesto por 60 frames, es decir, 60 fotos fijas. ¿Cómo crea la tarjeta gráfica estas fotos fijas? Pues bueno, tenéis que saber que siempre es igual. Siempre es igual. Todos los dispositivos funcionan de la misma manera desde que existe la televisión.
Lo que hace realmente el procesador, como hemos visto antes, la resolución, volvemos a la resolución, recordar que una imagen está compuesta por píxeles. Por cada píxel tiene un color. Y hay que tener muy claro que los píxeles no pueden tener más de un color a la vez. Es decir, un píxel no puede estar compuesto mitad de un color, mitad de otro. No, los píxeles son de un único color. Pueden tener muchísimos colores. De hecho, es gracias a la composición del RGB. Que pueden tener mucho. El sistema RGB puede llegar a tener 16,7 millones de colores. Un píxel puede llegar a tener 16,7 millones de colores diferentes, pero solamente puede mostrar un color a la vez. Pues bien, lo que hace la tarjeta gráfica, en este caso, lo que hace es ir coloreando cada uno de los píxeles. Y siempre lo hace de la misma manera. Empieza por la parte superior izquierda, va hacia la derecha. Cuando termina la primera fila, por ejemplo, en una imagen en HD que es de 1920 por 1080 píxeles, significa que colorea la primera fila, la primera línea la colorea los 1920 puntitos y luego pasa a la siguiente, otros 1920 puntitos, y así lo hace en las 1080 líneas hasta que llega al último píxel, perdón, al píxel 2.073.600. Cuando ya ha terminado de colorear los 2.073.600 píxeles de una imagen HD, vuelve a empezar y vuelve a crear otra foto. Y lo hace de la misma manera. Zas, 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 zas. Pues este proceso, si una tarjeta gráfica funciona a 60 FPS, este proceso lo hace 60 veces. Así de simple. Si funciona a 120 FPS, este proceso lo hace 120 veces en un segundo. Y siempre es en un segundo. Todo se mide por segundo. En realidad, los FPS, como tal, al ser imágenes fijas, solamente son apreciables si la imagen tiene movimiento. Si la imagen no tiene movimiento, el número de FPS es indiferente. Pensad por un instante que el cine funciona a 24 fotogramas por segundo, es decir, 24 FPS. Y cuando tú ves una película en el cine, el movimiento es fluido, porque nuestro ojo, nuestro sistema visual, a partir de los 22-23 FPS ya percibe esas fotos consecutivas como un movimiento continuo. Más de eso, pues bueno, también depende de la calidad o de la percepción de cada persona, ya que no todo el mundo tenemos la misma percepción con el movimiento, no todo el mundo percibe el movimiento igual. Y para entenderlo, os voy a poner un ejemplo. Voy a mostrar un ejercicio para que veáis a lo que me refiero. Aquí podéis ver un punto de movimiento a 6 FPS. Si doblamos la velocidad, veremos a 12 FPS. El punto se mueve a la misma velocidad, pero da la sensación de que uno se mueve mejor que el otro. Si doblamos de nuevo la cifra a 24 FPS, que es para lo que funciona el cine, podemos ver que el punto es más nítido. Pero si os dais cuenta, siempre va a la misma velocidad. Pero si subimos la velocidad a 48 FPS, seréis pocos aquellos que notaréis la diferencia entre un punto y otro. Es curioso cómo la velocidad a la que se mueven estos FPS condiciona nuestra forma de ver este punto en movimiento. Incluso mucha gente podría llegar a afirmar de que el punto se mueve más rápido a 48 FPS que a 6, pero si os fijáis bien, el punto siempre va a la misma velocidad en todos los casos. La velocidad de la imagen es la misma, lo que cambia es el número de fotogramas que se proyectan por segundo. También es curioso ver cómo podemos apreciar una gran diferencia entre los 6 FPS y los 12 FPS. Esa diferencia es menos notable entre los 12 FPS y los 24 FPS y muchísimo menos notable entre los 24 y los 48 FPS. Y así sería progresivamente. Quiero decir con esto que a más FPS se emiten por segundo, menos somos capaces de apreciar la diferencia, porque nuestra vista tiene una limitación. Incluso a 48 FPS y entre 24 y 48 FPS, muy poca gente nota la diferencia. La mayoría de vosotros, si jugáis a menudo, y sobre todo juegos muy rápidos o juegos que requieren mucho movimiento, sí pues, seréis capaces de notar la diferencia. Pero créeme cuando os digo que si hubiésemos doblado la cifra de 48 FPS a 96 FPS,
seríais pocos los que notaríais la diferencia. Muy pocos. No lo he hecho básicamente por un problema técnico. Este vídeo está editado con un programa que solamente me ha permitido hacerlo a 60 FPS. Por lo tanto, me era imposible poner el ejemplo a 96 FPS. Pero hay que tener en cuenta eso, que a medida que vamos aumentando los FPS, nos vamos acercando a nuestro límite de visión. Y cuanto más nos acercamos a ese límite de visión, menos somos capaces de apreciar la diferencia. Hay un factor psicológico muy importante en el cual creemos que sí, que hay mucho. Pero es un factor psicológico, no es un factor que realmente se aprecie. Por lo tanto, la conclusión es que los FPS son muy importantes siempre y cuando la imagen tenga movimiento. Si no hay movimiento en la imagen, los FPS no son relevantes. Por supuesto, a más movimiento haya en una imagen, más FPS son necesarios para ver con mejor nitidez ese movimiento, para ver mejor ese movimiento. La nitidez la da la resolución, por supuestísimo, pero claro, el movimiento se puede desenfocar si no tenemos los FPS adecuados. Si el juego es un juego de carreras, cuanto más FPS tenga el juego, mejor, obviamente, porque nuestra sensación de movimiento será mucho más limpia, mucho más nítida. Pero si jugamos a un juego cuyo movimiento es escaso, como puede ser el Among Us, o juegos de ese estilo, que apenas tienen movimiento, incluso funcionando a 24 o 30 FPS, el juego va a ir fino. Porque el movimiento es lento, no tiene mucho movimiento. Los FPS solamente son importantes cuanto más movimiento tenga un juego. Si no, no lo sé. Y en el ejemplo que os he puesto, era una imagen fija. Por lo tanto, los FPS no tenían ninguna relevancia. Vamos a pasar a los hercios, que es lo último ya de este vídeo. Y llegamos al último apartado, que son los hercios. ¿Pero qué son realmente los hercios? Pues bueno, básicamente lo mismo que los FPS, pero solamente lleva a los monitores. Los hercios es la unidad básica de medida de un monitor y como lo que tarda un monitor en crear una imagen. Ya hemos dicho que los FPS es como el procesador crea la imagen, va punto a punto creando la imagen, hasta que completa una imagen y ahí se produce un fotograma. Pues los hercios en un monitor es exactamente lo mismo. Lo que hace es que coge esa imagen y la proyecta en la pantalla y la crea de la misma manera. Todos los monitores y todos los procesadores gráficos funcionan de la misma manera. Crean la imagen punto a punto, píxel a píxel, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Lo que tardan es lo que se mide en FPS o en hercios en el caso del monitor. Pero es exactamente lo mismo. Si decimos que un monitor funciona a 60 Hz, significa que en un segundo es capaz de proyectar 60 imágenes. Crear 60 imágenes y proyectar 60 imágenes. Si decimos que funciona a 120, pues es el doble. 120 imágenes por segundo. Es decir, la imagen parpadea 120 veces. ¿Esto mejora la calidad de la imagen? No. No, a más hercios tenga una televisión, no mejora la calidad de la imagen, porque la calidad de la imagen viene impuesta por la resolución, que lo hemos dicho al principio, y el movimiento viene impuesto por los FPS. Entonces, ¿en qué mejora tener más hercios en un televisor? Bueno, hay que decir que si bien es cierto que los hercios no mejoran la calidad de la imagen, sí pueden empeorarla, porque claro, si ponemos un televisor con menos hercios que FPS va al procesador, pues obviamente veremos la imagen, veremos ese vídeo a los hercios, no a los FPS, se producirá un cuello de botella. Pero la mejora de tener más hercios no es en cuanto a la calidad de la imagen que vemos, sino en cuanto a cómo nosotros vemos esa imagen. El televisor, al proyectar 60 imágenes por segundo, lo que está haciendo realmente es 60 fogonazos por segundo. 60 hercios, 60 fogonazos. 120 hercios, 120 fogonazos. Nuestra vista se compone de dos órganos, los ojos y el cerebro. Ya hablaré exactamente cómo funciona esto y las limitaciones que hay en el siguiente vídeo, pero simplemente decir que nuestro ojo sí percibe esos 60 fogonazos. Nuestro cerebro no, pero nuestro ojo sí percibe esos fogonazos que emite la tele. Y claro, esos fogonazos terminan dañando el ojo, terminan agotando el ojo, lo terminan cansando, que es lo que muchas veces nos ha pasado estando jugando, que llega un momento en que dices,
y te cuesta enfocar, te cuesta ver, la vista se te empieza a reducir, empiezas a tener como una especie de imagen de tubo, como de túnel, ¿no? Te cuesta enfocar hacia los lados, empiezas a ver un poco borroso. Es lógico pensar que a más hercios más se cansa la vista, es decir, a más fogonazos recibe nuestro ojo en menos tiempo, más se cansa la vista, pero es justo al revés. Es ilógico, es irracional, pero es al revés. Pero tiene sentido, ya que nuestro ojo, a medida que aumenta el número de fogonazos por segundo, le cuesta percibir esos fogonazos. Es decir, nuestra vista se cansa más con un monitor de 30 pulgadas, de 30 Hz que con un monitor de 60, que con un monitor de 120, que con un monitor de 240. Cogemos el ejemplo que hemos puesto antes. Si el monitor es de 60 Hz, nuestra vista, si estamos jugando, tardaremos en agotarse nuestra vista. Empezaremos a notar que enfocamos peor y demás a partir de las 5 horas de juego. A las 5 horas de juego ya empezar a notar que la vista se nos cansa. También depende de la edad, eso es también importante. Pero si estamos jugando en un monitor de 60 Hz, a lo mejor en vez de a las 5 horas, me lo invento, a lo mejor tardaríamos 8 horas en notar los mismos síntomas que con un televisor de 60 Hz a las 5 horas. Es decir, a más hercios tenga un televisor, más tarda nuestra vista en cansarse. Y es ahí donde está realmente la ventaja de los hercios, la mejora de los hercios. Es para nuestra vista. Los hercios no afectan en nada a la calidad de la imagen. La calidad la pone la resolución. Los hercios no afectan en nada al movimiento de la imagen. El movimiento lo determinan los FPS. Lo que afecta es a la calidad con la que nosotros percibimos esa imagen, a la calidad en nuestra propia visión. Pero ya está. Es por esto que en el ejemplo que os he puesto, creo que ya ha quedado bastante claro, aquí al final ya del vídeo, ha quedado bastante claro por qué en ambos ordenadores se veía la imagen igual, no te notábamos ninguna diferencia. Los dos monitores tenían la misma resolución, los dos ordenadores, la imagen estaban los dos a 1920 x 1080. La nitidez en ambos casos era la misma. Los dos, uno tenía 60 FPS y el otro tenía 120 FPS, pero los FPS afectaban al movimiento y como era una imagen fija no había movimiento, por lo tanto los FPS no tenían ningún valor. Y en el caso de los hercios no mejoran la calidad de la imagen, mejoran nuestra forma de ver la imagen, nuestra calidad en la visión, pero no la calidad per se de la imagen. Por lo tanto, tampoco se notaba ninguna diferencia. Si hubiésemos estado delante de esos dos ordenadores durante horas y horas y horas, sí hubiésemos notado la diferencia de que nos hubiésemos cansado antes en uno que en el otro de estar mirando esa pantalla fija. Pero como no es así, no ha habido ninguna diferencia. No voy a extenderme más, espero que haya quedado claro cómo funciona esto. En el siguiente vídeo trataré todas las creencias que existen en torno a la resolución, combinación de FPS con hercios y muy importante, trataré las limitaciones de nuestra propia capacidad visual. Por muchos FPS que pongamos hay un punto a partir del cual nuestra vista es incapaz de percibir la diferencia. Eso y muchas cosas más lo trataré en el siguiente vídeo. Espero que este vídeo os haya sido útil y si es así ya sabéis, suscribiros, darle un like, activar la campanita y espero veros en el siguiente. Un saludo.